Bueno, en Python también existe lo que es un tipo de contador llamado enumerate, que lo que nos hace es justamente abstraernos de este tipo de contador medio arcaico que estamos escribiendo afuera y dentro del for. Y para eso se utiliza, como te digo, lo que es el tipo de función enumerate, y para eso vamos a este caso comentar todo nuestro código de acá hasta acá, ¿sí? Vamos a copiar nuevamente todo esto porque es lo que vamos a estar manejando, y vamos a trabajar con el método enumerate. Este método enumerate se explica mismo en la parte de funciones en Python, la parte de manejo básico para justamente las iteraciones sobre for inline, ¿sí? Mismo cuando estás viendo el inicio de Python. Así que eso te recomiendo que lo veas, lo reveas y veas exactamente cómo funcionaría dentro del for. No voy a ponerme a explicar ahora porque si no, cada cosa que explique sobre los métodos nos atrasa sobre lo que a nosotros nos corresponde, que es la lectura, manipulación de archivos y todo lo demás. Entonces en este caso vamos a escribir lo que sería nuestro tipo de variable i, ¿sí? Porque i la vamos a utilizar, pero se va a autoincrementar utilizando este tipo de método. Entonces no hace falta inicializarla, pero sí hace falta declararla, en este caso dentro del for. La declaramos como i, ¿sí? Seguidamente el mismo de la variable que vamos a utilizar línea por línea, y después del in, que es mismo donde va a iterar lo que es nuestro for, vamos a justamente colocar nuestra función enumerate, y entre paréntesis le vamos a pasar nuestra variable objeto que contiene justamente el path de nuestro archivo. Y de esta forma es muy sencilla, no cambia absolutamente nada. Después la estructura sigue igual, va a mostrar nuestra variable i sobre los diferentes índices que tenemos de las diferentes líneas en este formato dentro de las llaves, y después lo que sería el contenido de cada línea sobre estas llaves. Si nosotros ejecutamos esto nuevamente, vas a ver cómo funciona de la misma forma. La diferencia es que, bueno, el contador empieza en 0, ¿sí? Ya no empieza en 1, porque justamente iteraría para el bucle for. Esto se podría modificar muy sencillamente. En vez de que comience en 0, podríamos decirle que comience, por ejemplo, en 1. Habría que pasarle como parte del argumento lo que sería la función start, ¿sí? Entonces le diríamos start, en este caso, en 1. Si esto lo ejecutamos, vas a ver que comienza a iterar en 1, ¿sí? Comienza en 1, después en 2, en 3, en 4, en 5. Lo mismo si queremos cambiarlo a 10, por ejemplo, ¿sí? Y va a comenzar de 10 a 3 en este caso. Es como poner esto afuera, ¿sí? Y darle el inicio a esto. Si esto, por ejemplo, lo iteramos fuera, nos va a surgir un error porque se está justamente inicializando dentro del for. Así que el scope es diferente, ¿sí? El scope es iniciado en este caso. Si iniciamos con el valor 1, se va a sobreescribir la variable, en este caso con valor 0. Por ende no tendría sentido, ¿sí? Entonces acá vamos a darle el start en 1 y lo dejamos en 1. Es bastante arduo, ¿sí? Un poquito la parte de la sintaxis en Python. Si no la conoces, si no la conoces, si la conoces es extremadamente sencillo. Voy a hacer millones de cosas con Python, pero es bastante arduo si venís de otro lenguaje de programación, ¿sí? Porque tenés que conocer perfectamente lo que es la función. Y como estamos trabajando sobre este tipo de aplicación, no nos da ningún tipo de ayuda, entonces tenés que estar buscando en gran parte dentro de la documentación cómo tenés que implementar lo que es este tipo de función. Pero como te digo, yo vengo recopilando información de diferentes documentos, diferentes libros, diferentes cosas, y en relación a lo que yo veo que me sería de interés o que es relevante para el uso de manejo de archivos, es donde voy modificando el código y lo vamos viendo clase por clase. Así como digo, esto no lo creé yo, lógicamente, pero sí lo vengo eficientizando, ¿sí? Así que hay que tener en consideración que hay muchísimo código y documentación de Python en internet. También te quiero decir que los archivos de texto son sencillos de manejar, pero existen por lo menos 3 formas distintas de marcar mismo un fin de línea. En Unix tradicionalmente se usa lo que es el carácter slash invertido, como es este que venimos viendo en Python, que tiene un valor en ASCII. Si mal no recuerdo es el 10, el valor de ASCII, y está definido mismo como nueva línea. El fin de línea se puede representar como /r, y en Windows se utiliza /r o mismo /n. Es indiferente, se utiliza ambos para justamente marcar lo que es la finalización y el salto de línea. Al leer archivos en modo de texto, en este caso estamos utilizando txt, Python lo que hace es aceptar cualquier tipo de fin de línea como si fuese un /n, ¿sí? Como si fuese un /n.
Entonces al escribir archivos, Python lo que va a hacer es elegir automáticamente el modo más apropiado, y si queremos modificar este comportamiento podemos especificar el modo utilizando la opción newline de la función open, ¿sí? Dentro de esta función podemos ejecutar lo que es la función newline y justamente modificar lo que sería la lectura de la apertura de los diferentes tipos de ASCII para poder trabajar con ellos. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad esta clase, y en el siguiente video vamos a ver este tipo de modo de apertura de archivos.